Vamos a comenzar nuestro taller, dando la bienvenida a cada uno de los coordinadores que se han podido conectar. Y les dejo entonces con quien va a presidir la reunión, que es nuestra querida hermana Fiorella. Gracias, Alex. Buenas tardes con todos, hermanos. Gracias por separar este tiempo de poder reunirnos, así sea todavía por este medio de la virtualidad. Pero qué bueno poder verlos, saber que están con ese ánimo, esa disposición de seguir aprendiendo. Que sea el Señor en este tiempo, ¿no?, disponiendo nuestros corazones para escuchar de Él, ¿no? En cada parte que hemos preparado del programa, que el Señor nos esté hablando. Así que nuevamente es un gusto volvernos a ver, es un gusto saber que seguimos perseverando juntos en este hermoso ministerio que el Señor nos ha regalado. Vamos a hacer un tiempo de tal vez de silencio. Tratemos de no distraernos en este tiempo que vamos a tener. Vamos a colocar una alabanza para poder disponer también nuevamente nuestros corazones, nuestros pensamientos, todo para que podamos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste
en esta misma actitud de querer escuchar la palabra de Dios, vamos a invitar a nuestro expositor que nos va a compartir la palabra hoy, que es nuestro querido amigo Alex Chan. Ok, gracias, Fiore. Creo que vamos a tener un tiempo para primero leer el texto y luego poder orar la palabra. ¿Es así, Abdías, o entro a predicar de frente? No, sí está bien. Hubo un lapsus. Yeah. Sí, vamos a tener este tiempo de orar la palabra, ¿no? Es una de las secuencias que mayormente las escuelitas la practican, ¿no? Orar la palabra es un momento de devoción al Señor. Y en ese sentido vamos a empezar acercándonos a la palabra de Dios, al texto bíblico, ¿no? Para leer o escuchar con atención y entendimiento. En esta oportunidad, el Evangelio de Juan, capítulo 3, del verso 1 al verso 10. Vamos a pedir a Leo que pueda conectarnos. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no verá el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son los que nacen del Espíritu. ¿Cómo puede ser esto? Tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Bien, entonces vamos a tener después de la lectura, ¿no? Un tiempo de meditar en silencio para escuchar la voz de Dios. Vamos a pedir al pastor Luis Alberto que él pueda ayudarnos con la lectura. Tendremos un tiempo de silencio en este espacio para meditar lo que la palabra de Dios nos dice. Pastor Luis Alberto. Gracias, Abdías, Dios bendiga. Juan 3, 1 al 5 dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Hacemos la oración inmediatamente. Tengamos un tiempo de silencio, ¿no? Amén. Para meditar en ese texto y luego orarías.
Amado Padre Celestial, te doy gracias por tener tu palabra a través de la cual podemos conocer y conocerte más. Y siempre tenemos y tengo yo el deseo de conocer más a Dios y a Jesucristo, tu Hijo. Gracias por darnos esa maravillosa experiencia de ver tu reino y la experiencia del nuevo nacimiento. Señor, ayúdame a perseverar en esta bendición. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo. Aleluya. Vamos a tener otro momento de meditar la segunda parte, ¿no? En esta oportunidad vamos a invitar al pastor Asunción, pastor de la Iglesia Asamblea de Dios del Perú en Huancayo, para que él pueda leer la segunda parte y luego tendremos una meditación también sobre ese tema. Pastor. Gracias, Pastor Díaz, y ante todo, buenas tardes con todos. Leemos Juan 3, del 6 al 10. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Meditemos un momento. Vamos a orar. Oremos. Bendito Padre Celestial, reconozco tu soberanía y tu poder, pero a la vez también reconozco mis limitaciones humanas. Señor, perdón te pido cuando pretendo saber mucho, pero en el fondo no sé nada. Señor, pido tu guía en cada momento. Amén. Amén. Adelante, Pastor Díaz. Gracias, Pastor Asunción, ¿no? Vamos a invitar a Alex para que él pueda tener este tiempo de compartir el mensaje de Dios para nosotros. Bien, nuevamente, gracias Fiorella por invitarme a traer la reflexión bíblica. Y leyendo este encuentro entre Jesús y Nicodemo, creo que nos va a dar una de las claves para entender el libro de Juan en general, el Evangelio de Juan. Y muchos han llamado a esta clave para entender los malentendidos de Jesús, ¿no? Los malos entendidos de Jesús. ¿En qué sentido los malos entendidos de Jesús? En el sentido que Jesús dice algo de una manera más metafórica, simbólica, espiritual, ¿no? Y la gente lo tiende a interpretar de manera literal, ¿no? Y se generan pues lo que se llama los malos entendidos, ¿no? Miren este relato que hemos leído. Jesús está hablando con Nicodemo y Nicodemo lo malinterpreta. Nicodemo malentiende las palabras de Jesús. Jesús agarra y le dice, ¿no?, que es necesario nacer de nuevo. Y miren cómo Nicodemo estas palabras de Jesús las interpreta de manera literal. Y dice, pero ¿cómo es posible que un hombre, siendo viejo, pueda entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Un poco que la propuesta de Jesús
le parece a Nicodemo pues un poco absurda, un poco ridícula, ¿no? Un poco pues racionalmente inaceptable, ¿ya? Y se produce un mal entendido. Entonces, ¿y por qué esto es una clave en el Evangelio de Juan? Porque vamos a ver que lo que Juan nos quiere enseñar es que malinterpretar a Jesús, no entender sus palabras, en el fondo, lo que evidencia es que uno no lo conoce, que uno no conoce a Jesús. Y definitivamente Nicodemo, al malinterpretar sus palabras, al no entender lo que Jesús está enseñando, pues lo que Nicodemo está evidenciando es lo que está en la oscuridad. Por eso Juan también ilustra mucho con que Nicodemo vino de noche, que Nicodemo está en la oscuridad, que Nicodemo realmente no conoce a Jesús. Y porque no le conoce, no puede entender y comprender lo que Jesús está enseñando. Así que, miren que la espiritualidad, de alguna manera, tiene que ver con esta invitación a poder crecer en nuestro conocimiento de Jesús. La exégesis, que es uno de los requisitos fundamentales, la interpretación fiel de las Escrituras, no solo requiere el desarrollo de las herramientas apropiadas, el conocer las palabras en el griego, tratar de captar la intención del autor, y muchas de las herramientas que hemos aprendido que son útiles. Pero la más importante de todas para interpretar correctamente a Jesús es conocerlo. Tener una vida de intimidad y comunión con Él, cultivar una relación personal con Jesucristo, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, para entender a Jesús hay que conocerle, ¿no? Eso sería la verdad teológica que quisiera sacar para nosotros hoy, ¿no? El principio eterno. Y es que para comprender a Jesús, para entender a Jesús, hay que conocerlo, ¿no? Y permítame de repente poder ilustrar lo que le estoy tratando de enseñar. Si tú un día vinieras a mi casa, pero en esos días en que mi esposa, con justa razón, está un poco molesta conmigo porque seguro que he hecho cosas que no están bien y que ella con toda la razón del mundo tiene derecho a estar molesta conmigo. A veces la hiero, a veces la lastimo, ¿no? Y de repente escucharas a mi esposa decirme: Alex, te odio. Uy, seguramente ustedes inmediatamente dirán: pobrecito el hermano Alex, ya se le acabó el matrimonio. Uy, su esposa ya no lo ama, ahora su esposa lo odia, ¿no? Bueno, seguro tú sacarías esa conclusión porque tú no conoces a mi esposa. Tú no la conoces y entonces tiendes a interpretar sus palabras de una manera muy literal y seguro interpretas sus palabras, ¿no?, como fueron dichas. Pero yo que la conozco y ya estoy casado con ella, vamos por los 30 años, y si ella me dice: Alex, te odio, yo sé que en el fondo lo que ella me está diciendo es: Alex, te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Te amo tanto, ¿no? Que lo que has hecho me ha herido profundamente y no quisiera poder sufrir como sufro porque te amo tanto que quisiera odiarte. Pero realmente yo te amo con todo mi ser. ¿Ah? ¿Por qué yo puedo interpretar así esas palabras? Porque yo la conozco. Porque tenemos una larga relación, ¿no? Me acuerdo cuando era más chico, había una
un programa de dibujos animados, ¿no? De unos guerreros, y uno de ellos pues tenía la espada de Thundercat. No sé, los que somos más viejitos recordaremos la espada de Thundercat, ¿no? Y decía que era la espada que ve más allá de lo evidente. Y entonces uno puede ver aún más allá de las palabras. Por eso lo que hoy estamos aprendiendo, ¿no? Malinterpretar a Jesús. Él habla de manera profunda, simbólica, casi metafórica, espiritual. O sea, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo malinterpreta sus palabras. Evidencia que Nicodemo no lo conoce. ¿Ok? Y ahora bien, entonces miren, ¿y cuál es la apuesta para poder conocer a Jesús? E inmediatamente el texto nos habla acerca del gran rol del Espíritu. Y cuando uno se pone a pensar, ¿y por qué Jesús le introduce el tema del Espíritu a un religioso y un fariseo como Nicodemo? Porque en la teología de Nicodemo, muchos dicen que Nicodemo reflejaba una espiritualidad sin espíritu, ¿no? Una espiritualidad sin espíritu. O sea, no había lugar para el espíritu en la teología y en las doctrinas y en la vivencia de Nicodemo. ¿Qué es una espiritualidad sin espíritu? Nicodemo creía que podía leer las escrituras, que podía estudiar las escrituras, que podía obedecer las escrituras, que podía enseñar las escrituras, porque él era un maestro, pero que podía hacer todas estas cosas sin necesidad del Espíritu. Y aún más, Nicodemo también creía que podía amar a Dios, obedecer a Dios, servir a Dios, sin necesidad del Espíritu. Y claro, a veces nosotros en el argot de la iglesia, cuando alguien es muy legalista, ¿no? Muy rígido en sus comprensiones, muy duro en las exigencias de una moral a otras personas, nosotros usamos la palabra, oye, no seas fariseo, ¿no? Pero miren cómo el corazón del fariseísmo es una espiritualidad sin espíritu. Y en ese sentido, pues, ¿cuántos de nosotros creemos también que podemos amar a Dios, obedecer a Dios, servir a Dios, sin necesidad de depender del Espíritu? Así que el tema de la espiritualidad, y una espiritualidad donde el Espíritu de Dios sea realmente la persona central, es vital en la formación de un predicador. Y termino con lo siguiente, ¿no? ¿Y dónde se siente cómodo el Espíritu? Y este Espíritu que nos lleva a conocer a Jesús, y este Espíritu que nos lleva a conocer a Jesús y por lo tanto interpretar las palabras de Jesús correctamente. Miren, Nicodemo viene y en las primeras palabras que salen de sus labios es, Rabí, sabemos, ¿no? Y el título que utiliza para Jesús es Rabí. Pero presten atención que Nicodemo, la gente también lo llamaba el Rabí. Así que Nicodemo viene, y Rabí significa maestro, así que Nicodemo viene a hablar de maestro a maestro. Y Nicodemo no viene a preguntar nada, no viene a aprender nada, él viene a afirmar. Dice, Rabí, sabemos. Mira, nosotros ya nos reunimos con el resto del gremio de los fariseos y ya te hemos definido. Miren, un diálogo corto con Jesús le habla acerca de nacer de nuevo y del reino de Dios, y le habla acerca del Espíritu. Y miren cómo le define el Espíritu. Dice, no sabemos de dónde viene, ni sabemos a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En pocas palabras le dice Nicodemo,
sabrás sobre muchas cosas, pero del Espíritu no sabes nada. Y qué linda esta manera en que Jesús define la realidad y el accionar del Espíritu. Y siempre va a decir, el Espíritu es una realidad, es una persona que obra de tal manera que siempre va a ser más lo que no sabemos del Espíritu que lo que sabemos del Espíritu. Jesús define la realidad del Espíritu. No sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Y finalmente aquel que viene a Jesús diciendo, sabemos, termina preguntándole a Jesús, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Y Jesús, con esa ironía fina, le dice, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes? Interesante, aquel que vino diciendo, sabemos, termina diciendo y reconociendo, no sé. Y el Espíritu se mueve donde hay un espíritu enseñable, donde hay alguien que es capaz de pasar del sabemos al no sé. ¿Cómo puede ser esto? Qué lindo es encontrar en Nicodemo un maestro que no sabe. Un maestro que no sabe. Y eso es algo vital en la formación de los predicadores, ser enseñables, ¿no? Vital en el cultivo de la espiritualidad, porque donde hay un maestro, donde hay un predicador que reconoce que no sabe, miren, esa es una puerta que abre la presencia del Espíritu y esa presencia que nos lleva a conocer a Jesús y ese conocimiento que nos lleva finalmente a poder interpretar bien sus palabras. Así que ¿quieres que el Espíritu de Dios camine contigo? Reconócete como Nicodemo. Soy un maestro que no sé, ¿no? Gracias por su atención. Espero que esta palabra pueda peregrinar y caminar con nosotros. Amén. Creo que el mensaje es bastante claro. Es un mensaje a conciencia. Es un mensaje que nos permite reflexionar en nuestro diario vivir, en nuestra propia espiritualidad. No por el hecho de tener tanto conocimiento, seguramente importancia en el ministerio, no refleja nuestro conocimiento si no somos guiados por el Señor. Creo que el propósito de los evangelistas era apuntar justamente a conocer más a Jesús. Sus propios discípulos, a pesar que convivieron con ellos, no conocieron completamente, sino progresivamente fueron conociendo quién era Jesús. Y creo que en estos tiempos, igual como Nicodemo, el que al parecer lo sabía todo, se da cuenta que no sabía mucho, y Jesús lo confronta y le dice, tú no sabes esto, ¿no? Creo que ese proceso del conocimiento no solamente se reduce en un conocimiento de conceptos, un conocimiento de creencias o en prácticas religiosas, ¿no? O en un sistema moral. Pasa por, justamente como dice Alex, es conocer a Jesús en una relación personal, porque ese es el propósito que tiene los evangelios. El cristianismo justamente se resume en una relación personal con Él. Sin Jesucristo no hay cristianismo, sin Cristo no hay cristianismo, y el cristianismo está en esa relación personal con Cristo, y los creyentes en Él y los que están en el ministerio debemos cultivar esa espiritualidad que tiene que ver con el ser guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo en todos los quehaceres de la vida personal y del ministerio. Queremos tener un tiempo de oración. Si el Señor ha hablado a nuestros corazones y ha tocado seguramente a las partes que nos toca el mensaje, podemos orar ahí donde estamos, ¿no? En nuestros lugares.
Y pedirle al Señor que Él pueda seguir iluminando nuestra mente, que pueda seguir actuando en nuestro diario vivir, que pueda corregir nuestros falsos conceptos, ¿no? Nuestra autosuficiencia en el conocimiento, y que como Nicodemo podemos reconocer nuestro poco conocimiento aún, y como Jesús, ¿no? Terminar esta confrontación, ¿no? Eres maestro y no sabes esto. Señor, ante tu presencia nos acercamos en esta tarde para decirte gracias porque nos recuerdas que separados de ti nada podemos hacer, que necesitamos, Señor, mantener esa relación, Señor, esa unión perfecta contigo, que nos permite, Señor, que tu vida pueda fluir a través de nosotros. Anhelamos que sea tu Espíritu, Señor, que pueda seguir haciendo tu obra, la obra que empezaste, Señor, sacándonos de esa condición de muerte a una condición de vida, pero que esta condición de vida, Señor, pueda ser una vida en abundancia. Señor, que nuestras vidas puedan cultivar, Señor, esta espiritualidad, que no es una espiritualidad regida por la religión, sino por esa relación contigo. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a invitar entonces a Fiorelita para que haga la presentación del caso. Gracias a ti, gracias Alex por la palabra compartida. Y bueno, como ustedes saben, ahora entramos a un espacio de retroalimentación de la prédica que acabamos de escuchar. Y me gustaría que puedan participar por medio del chat con lo siguiente. ¿Qué elementos del exégesis han podido identificar en la exposición o en la predicación? ¿Qué elementos del exégesis han podido identificar? Recordemos que en escuelitas estamos aprendiendo todos a poder aplicar los tres elementos de la fidelidad, que es la exégesis, la relevancia, que es la hermenéutica, y la claridad, que es la homilética. Entonces, ¿qué elementos del exégesis ustedes han podido identificar en la prédica? Si por chat pueden escribirlo, por favor. A ver si se animan a escribir por medio del chat. Gracias, Leo. Ahí está la pregunta. ¿Qué elementos del exégesis han podido identificar en la prédica? Ok, Cristian nos comparte que Alex mencionó la verdad exegética. Bueno. A ver, ¿quién más? ¿Quién más se anima a participar? Ahí Alex mencionó varios elementos del exégesis, ¿no? Varias características de la exégesis. Ahí mientras van compartiendo, por ejemplo, seguramente ustedes van a recordar, Alex mencionó acerca de alguna palabra clave en el Evangelio de Juan. No sé si... muy bien, ajá. Bueno, mencionó, está la idea central, pudieron identificar la idea central, ¿no? Conocer a Jesús como criterio para entender su palabra. La palabra nacer de nuevo, ok, le explicó. Pero también recuerden que hubo una parte en la que Alex mencionó que para entender bien el Evangelio de Juan, recuerdan que mencionó la noche, la oscuridad, ¿no? Lo que daba a entender que Nicodemo, al no comprender lo que Jesús estaba enseñando, es que también estaba en oscuridad, ¿no? Como ustedes dicen, fue fácil identificar la idea central, que luego ya Alex la compartió como idea teológica, ¿no? Pero justamente eso es parte del exégesis, ¿no? Poder entender, poder identificar el punto principal de este pasaje, ¿no? Lo que ustedes conocen como idea central. Que al mencionarlo como verdad teológica, Alex mencionó que es para interpretar correctamente a Jesús, es conocerlo, tener una vida de intimidad, ¿no? Es decir, aquel que interpreta mal a Jesús, ¿qué pasa? No está conociendo a Jesús, ¿no? Es porque no conoce a Jesús. Y qué necesaria esa intimidad con el Señor.
Muy bien, entonces ahora me gustaría que compartan por medio del chat qué elementos de la hermenéutica ustedes pudieron identificar. Recordemos que la hermenéutica está relacionada con los puentes entre el contexto bíblico y el contexto actual. ¿Qué puentes utilizó el predicador en este sermón? Ok, hizo el ejemplo de su esposa. A ver, ¿quiénes más quieren compartir, por favor? Ahí vamos aprendiendo todos. A ver si se animan. ¿Qué puentes pudimos identificar entre el contexto antiguo y el contexto actual? A ver, les voy a recordar algo muy importante que nos compartió el predicador. Por ejemplo, cuando nos mencionó que, ¿no? Nicodemo creía tal vez que por ser maestro, ¿no? Él solo estaba bien con que sepa las escrituras, que podía enseñarlas, pero no había necesidad del espíritu, ¿no? Es decir, que Nicodemo que creía que podía amar a Dios, obedecer a Dios y servir a Dios sin necesitar al espíritu. ¿Y cómo viene este puente hermenéutico? Cuando Alex nos menciona cuántos de nosotros creemos que podemos hacer lo mismo, ¿no? Que podemos enseñar, podemos predicar, podemos hacer tal vez un estudio bíblico o creemos que podemos amar, obedecer y servir a Dios sin el espíritu, ¿no? Entonces es un puente porque lo está llevando ya a la actualidad, a nuestra vida, ¿no? A nuestra vida diaria, lo que cada uno de nosotros estamos a cargo como coordinadores de escuelitas. Ok, muy bien. Y mencionemos solamente un elemento de la homilética o claridad de este sermón. Solo un elemento que podamos mencionar. Ok, por ejemplo, Leonel nos comparte que en la actualidad también malinterpretamos los textos. Claro, está relacionado con los puentes, ¿no? Con la hermenéutica. Muy bien, Leonel, gracias. En la homilética, recordemos que también está perdón, estoy leyendo aquí, como pasa rápido el chat, estoy leyendo, mencionaron aquí también que utilizó el puente, claro, el ejemplo de su esposa, ¿no? La ilustración, no lo había leído. Sí, utilizó esta ilustración, ¿no? De cómo es que si una persona que no conoce, ¿no? A su esposa y escucha las palabras, te odio, iba a malinterpretarlo, ¿no? Pero que Alex, que sí conoce a su esposa, sabe lo que su esposa le quiere decir, ¿no? Que lo ama tanto que lo que hace le hiere, ¿no? Pero que lo ama. Entonces, sí, gracias por poder identificar eso también. Gracias por esa participación. Y ahora, tal vez en la parte homilética, ¿qué elemento, un solo elemento de la homilética que podamos identificar? Por ejemplo, ahí en la homilética recordemos que está ya relacionado con los puntos que se tratan en el cuerpo de este bosquejo, ¿no? Si hemos podido comprender con claridad lo que nos quiere compartir desde el momento de los autores originales hasta el hoy, ¿no? Si hemos entendido con claridad, si ha habido un hilo conductor, si ha habido una transición de punto a punto, ¿no? Por ejemplo, muy bien, gracias. Acá tenemos a Carlucho, dice repetición de palabras, ¿no? Para que se nos quede la enseñanza, excelente. Eso da claridad al sermón. La repetición de palabras, gracias, Denny, el énfasis, la elevación de voz, ¿no? También es parte de la homilética, porque eso no solamente da claridad, sino que también nos ayuda a poder identificar los puntos sumamente relevantes, ¿no? Entonces, vemos así, iniciar conociendo y terminar sin saber qué es, bueno, si la frase final, ¿no? Como lema final. Entonces, así es como hemos aprendido hoy una vez más o estamos recordando
los puntos importantes que debe contener nuestro sermón. Nuevamente, gracias por su participación. Y ahora sí vamos a entrar ya con el taller del cual está a cargo nuestro queridísimo pastor y amigo Fernando Sevilla. Muy buenas tardes, queridos coordinadores, muy buenas tardes, queridos amigos, muy buenas tardes, compañeros del ministerio. Qué bonito poder tener este tiempo de instruirnos, prepararnos. Qué bueno es entender realmente la importancia de la palabra y de la espiritualidad en la vida del expositor bíblico. Y en esta tarde queremos compartir con ustedes el tema de la vida espiritual, el valor de la vida espiritual en la relación, en el caminar del expositor bíblico. Y permítame empezar muchas veces hemos podido tener ese reto o lucha cuando nos toca subir al púlpito y predicar. Y no sé si alguna vez te ha pasado, pero vas a tener que haber predicado sin haber tenido una relación con Dios como la que tú hubieras querido fuese mejor. Y a veces esto que genera en nosotros un malestar, una lucha interna. Que es diferente a cuando estás en tu mejor momento espiritual, has podido tener en tiempos con el Señor constantes, y has tomado tu sermón y lo has dado con toda seguridad, con toda firmeza, y donde el Señor te ha usado tremendamente. Pero hay que reconocer que muchas veces duele el corazón cuando uno puede estar parado frente al auditorio y no haber estado al nivel espiritual que Dios hubiese querido que estemos. El día de hoy quisiéramos, como equipo Langham, realmente compartirte la importancia de la espiritualidad en la vida del expositor bíblico. No del conocimiento, sino de esa intimidad con Dios. Yo voy a escuchar su voz para llevar ese sentir de Dios al auditorio a la cual me toca predicar. Ustedes recordarán que hasta aquí hemos venido trabajando la espiritualidad viene a ser la base importante de quien se para adelante a compartir un mensaje. En esa base de espiritualidad uno tiene que trabajar su exégesis, su hermenéutica y su homilética. Y ojo, no tenemos que olvidarnos de alguien muy importante en este proceso, del Espíritu Santo, de esa dirección del Espíritu Santo en todo momento. Hay tentaciones, sí, de caer en la técnica de armar sermones, pero es diferente tener la dirección del Espíritu Santo para poder transmitir un sermón conforme a como Dios quiere que se dé. Decía Bones en su libro El predicador y la oración, un hombre o mujer de Dios no nace, sino que se hace en la cámara secreta de la comunión y de devoción privada con el Padre. Su vida y sus profundas convicciones nacen de su comunión secreta con Dios. Igualmente, en la opresión y agonía de su espíritu ante Dios, ojo aquí, sus más importantes y dulces mensajes fueron adquiridos y hechos en la cámara secreta. Decía Jorge Tiencia, nuestro querido Jorge Tiencia, en uno de los seminarios hace años atrás, que no hay cosa más bonita que forjar el sermón en la presencia de Dios, en el horno de la presencia de Dios. Un libro muy recomendado
Un libro que es muy pequeño, pero con muchas enseñanzas con respecto a la vida de oración del predicador. Entonces, la primera pregunta que yo les haría, y quiero que me acompañe en esta enseñanza sobre la espiritualidad, es ¿qué prácticas espirituales tuvieron estos hombres y mujeres en su caminar con Dios? A ver, por chat, respóndeme a esta pregunta. Primer personaje. Esdras, y te doy el texto. ¿Cuál crees tú que era la práctica espiritual que tuvo Esdras en su caminar con Dios? A ver. Quiero que nos acompañen a ver cuál crees que ha sido la práctica espiritual que hizo a Esdras lo que es en las Escrituras. ¿Ok? Un hombre de ayuno. Dice el texto 7:10 que él preparaba su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Muy bien. Vamos con el siguiente personaje. ¿Cuál fue la práctica espiritual de Daniel en su caminar con Dios? Este es fácil, ¿eh? Muy bien, oración, ¿qué más? Daniel 9 nos dice la intimidad con el Padre, correcto, con Dios. Había ayuno, había oración. Bien, muy bien. Oraba con fervor, Daniel capítulo 6, en el foso de los leones. Muy bien. Y para que las mujeres y las hermanas no se me amarguen, por favor, ¿cuál fue la práctica espiritual que caracterizó a la reina Esther? En Esther 4, muy bien, el ayuno, la oración. Ahora la pregunta es para ti. ¿Qué prácticas espirituales tú desarrollas como hombre y mujer de ministerio? O posiblemente más directo, tú como expositor bíblico, ¿cómo estás sosteniendo tu vida espiritual? Si tienes que cada domingo subir al púlpito a decirles al auditorio lo que Dios quiere hablarles. Quiero que lo piensen en esta tarde. Hoy quiero que busquemos quietud en el corazón para comenzar a reflexionar sobre este tema importante que es la espiritualidad. Posiblemente hemos crecido pensando que solamente con oración y ayuno se crece en el Señor. Bueno, quiero compartirles algo. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ejercítate para la piedad. Otras versiones dicen, autodisciplínate en el caminar con Dios. Le está diciendo, tú eres responsable de tu crecimiento, pero eres también responsable de las prácticas espirituales que te hacen fuerte y que te ayudan a entender el corazón de Dios. A eso se llama disciplinas espirituales. ¿Qué cosas son disciplinas espirituales? Son caminos bíblicos que nos permiten encontrar la gracia transformadora de Dios. Un Daniel orando, un Daniel ayunando, un Daniel abriendo los rollos, una reina Esther ayunando. Pero ¿qué nos dice la teología de la espiritualidad, los estudios sobre la vida de los creyentes con respecto a las disciplinas espirituales? Hay entre 13 a 14 disciplinas espirituales según los autores y los estudiosos. Y me gustaría que ustedes lo puedan conocer y entender desde este ejemplo que voy a hacer, esta pequeña ilustración. Imaginémonos tomar esta dinámica de llenar un recipiente vacío con piedras y arenas. Y cuando llenemos esto, vamos a llamarle madurez en el Señor. O como decía Romanos 8, que
lo que Dios anhela es que seamos como su Hijo Jesús, como nuestra meta, nuestra razón de ser, nuestro caminar. Entonces, cuando yo voy llenando este recipiente, coloco las piedras más grandes primeramente. A eso, Donald Whitney, en su libro Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, dice que le llama 1, asimilación de la Biblia, 2, oración, 3, adoración, no como música, sino como la actitud de corazón frente a un Dios que conoce. 4, el ayuno. 5, el silencio y el retiro. El ayuno, una de las disciplinas más temidas de la iglesia, pero la que mejor trabaja el corazón del creyente. El silencio y el retiro, de las solas. El levantarse muy de mañana. El segundo grupo de piedras que se van añadiendo a este recipiente, vamos a llamarles las disciplinas dependientes de las primeras. El servicio, el evangelizar, la mayordomía y el amor al prójimo. Y esa arenilla que nos permite poder llenar esos espacios vacíos entre piedra y piedra es el escribir, el apuntar. Cuando Pablo decía, por favor, Timoteo, pues si pasas por ahí cerca, tráeme mis rollos. La disposición a aprender. La perseverancia como disciplina espiritual, entender que nuestra lucha es contra 3 elementos claves, el mundo, la carne y Satanás. Y una disciplina, creo que ausente en la vida del creyente, pero tan importante para poner nuestro corazón, es la negación de uno mismo. Como lo diría Foster en su libro Celebrando las Disciplinas. Bueno, realmente hemos querido que ustedes entiendan el matiz amplio de todo aquello que nos hace crecer. Posiblemente hemos crecido solamente sobre oración, sobre ayuno o sobre otras disciplinas más. Pero en esta tarde solamente nos vamos a centrar en las disciplinas prioritarias y en especial la asimilación de la palabra de Dios. No hablamos de la lectura de la palabra de Dios, hablamos de la asimilación de la palabra de Dios. Entonces yo les voy a pedir por favor a todos ustedes que me abran sus Biblias en el capítulo 7 del libro de Esdras. Esdras capítulo 7. Todos Biblia abierta. Si tienes Biblias de otras versiones, ten la NTV, NBI, como tú deseas. Vamos hoy día a practicar lo que hoy vamos a aprender. Vamos a buscar asimilar un texto, un pasaje. Esdras capítulo 7. ¿Ok? Atentos, tenlo abierto. Y una primera pregunta que nos vamos a hacer es, y que les decimos a todos ustedes, coordinadores, amados, ¿cómo procesas las escrituras en tu corazón? O mejor dicho, ¿cómo es esa asimilación de las escrituras, de los textos en tu corazón? ¿Es intelectual o es con el corazón? ¿Es leyendo la Biblia en el bus, camino a casa, o es buscando un tiempo a solas con el Padre en su presencia? Entonces, Alwin, en su libro que les he mencionado sobre disciplinas espirituales, él dice que en el proceso de la asimilación de las escrituras en nuestro corazón existen otras subdisciplinas, las cuales se diferencian por la dificultad o la exigencia que tenemos hacia ella y cómo la implementamos en nuestra vida. Va desde la menos difícil a la más difícil. La primera es el escuchar las escrituras. Leer las escrituras. Ahora vamos a un nivel un poquito más, estudiar las escrituras. Y posiblemente hasta aquí todos aquí dominamos estos 3 primeros pasos. Y creo que el expositor bíblico está llamado a estudiar el texto,
analizaré el texto, pero a veces nuestra prédica puede ser tan fofa, tan sin sentimientos, cuando solamente le damos la parte cognitiva o académica en nuestro proceso de exégesis o de preparación del sermón. Le tenemos que añadir el memorizar el texto, el meditar el texto. Y finalmente, ¿para qué fue hecho el texto y los textos de la Biblia? Para aplicarlos a nuestra vida. Miren, qué lindo. Miren esta disciplina, estas subdisciplinas que tiene que haber en nosotros y que creemos que también tiene que estar en el corazón del expositor bíblico. ¿En qué parte de este proceso estás? Vamos rápidamente a trabajar cada una de ellas. Escuchar la voz de Dios. Escuchar un texto. Escuchar un audio. No es malo escuchar un sermón. No es malo escuchar un texto audible. Decía Jesús dijo, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Es una disciplina, dice el escuchar, que se debe cultivar. No es solamente el escuchar como tal, sino que se necesita que lo que se escucha se aplique. Un pasaje que enfatiza el poder de escuchar es la de Romanos. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, por la buena noticia acerca de Cristo. Ok, entonces primera práctica y ejercicio que vamos a hacer. ¿Quieres escuchar un texto o un pasaje? Por favor, prepárate para escuchar este audio. Atento. Capítulo 7. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba dirigente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras 7, del 1 al 10. Después de haber escuchado, ¿de qué trata el audio? ¿De qué trata lo que has escuchado? ¿Cuánto de tu corazón has dispuesto en este momento para escuchar este audio? ¿Puedes escribir en el chat de qué trata este audio? ¿De qué trata lo que acabas de escuchar? ¿Cuál es su contenido? ¿De qué personaje estamos hablando? Hemos escuchado en este. Aparte de la genealogía. Bueno, estamos hablando, correcto. Esdras. Características. Interesante. Tenemos entonces un primer momento. Bueno, acabamos de experimentar el escuchar la palabra. Ahora, leer las Escrituras. Jesús dijo, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo podemos vivir
de cada palabra que sale de la boca de Dios si no leemos las Escrituras. Nunca voy a poder dar de lo que no tengo en el corazón. Nadie da de lo que no recibe. Nadie enseña de lo que no aprende. Segundo ejercicio. Ahora agarra tu Biblia y te voy a dar un minuto para que solamente leas Esdras 7 del 1 al 10 rápidamente. Bueno, con tranquilidad, léelo con tranquilidad. No te asustes por tanta genealogía por ahí cerca, pero pon atención. Lee el siguiente texto 2 veces si es necesario y encuentra de qué personaje trata y qué dice de él. Siempre una lectura tiene que hacerse en quietud y en silencio. Cuando hayas terminado de leer, por favor, ahora dime con mayor precisión de qué trata, de qué personaje trata el texto y qué dice de él. Nuevamente. La relación de Esdras con la palabra y su ministerio. Gracias, Carlucci. La bondadosa mano de Dios estaba sobre él. Gracias, Katy. Hemos oído, hemos leído. Esdras, descendiente de sacerdote. Gracias. Esdras y su ministerio. Bien. Muy bien, ahora vamos al siguiente nivel. Estudio. El estudio de la palabra de Dios. Me gustaría tener presente en el estudio quiénes eran los judíos de Berea. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica. Escuchen y atentos con esta expresión. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos creyeron. Así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. La disposición de examinar las Escrituras aquí se elogia como un carácter noble. El estudio tiene otra intensidad y otro desafío y otra exigencia que el oír y el leer. Nosotros tenemos que ser sigilosos o buenos observadores cuando comenzamos a hacer el exégesis del texto. Y siempre guiados por el Espíritu Santo en todo este proceso. Leer la Biblia puede compararse a navegar a lo ancho de un lago transparente y brillante. Qué bonito, que un día viajado por el Caribe uno ha podido ver ese mar de sus matices azules o celestes, turquesa, y ver la maravilla.
Pero estudiar la Biblia es como cruzar lentamente el mismo lago, pero en un barco con fondo de vidrio. Ah, vas a ver la profundidad de ese mar. Dice Jerry Bridge en este máxima que me pareció súper interesante, que dice, la lectura nos da amplitud, pero el estudio nos da profundidad. Un buen sermón necesita tener profundidad en su estudio, en su exégesis. Ver las palabras, ver los párrafos, ver las palabras claves, la línea de pensamiento, las preguntas, hacer las preguntas correspondientes y tratar de encontrar lo que el autor sentía cuando escribía ese texto. Muy bien, tercer ejercicio. Sigamos con Esdras capítulo 7. Ahora, analiza el siguiente texto y encuéntrame las palabras claves. Esdras 7:10. A ver, te doy un versículo y quiero que me encuentres por lo menos 2 palabras claves, pero hay más de 2. Vamos a ver. Palabras o frases claves, vamos a ponerlo así. Te pido por favor que pongas en el chat cuáles serían esas 4 palabras clave, o una de ellas o 2 de ellas. Preparar, correcto, muy bien. Inquirir, excelente. Cumplir, excelente. Preparar, inquirir, epa, muy bien. Enseñar, excelente. Inquirir. A ver, vamos a ver si estamos de acuerdo. Muy bien. 4 palabras claves. Porque Esdras había preparado su corazón. Y mira, acá hay conectores lógicos, ¿eh? Los paras para inquirir la ley de Jehová. 2, para cumplirla. 3, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Sinceramente, yo acá veo los 4 procesos de un expositor bíblico. Un expositor bíblico que prepara su corazón en la intimidad con el Padre. Un expositor bíblico que aprende a hacer exégesis, a inquirir, a escarbar, que la encarna, la entiende, la cumple, la vive, la contrasta con su vida y con su entorno, y la enseña a Israel. Eso me hace acordar de exégesis, hermenéutica y homilética. ¿Estamos en análisis? ¿Estamos bien? Ahí tienes para un sermón con 4 puntos, ya está, trabajado. ¿Qué es memorizar la palabra de Dios ahora? Vamos al siguiente nivel más alto. Posiblemente siempre nos hemos quedado en el estudio y nos hemos emocionado de lo que hemos encontrado. Pero aprendimos en hermenéutica que el texto también tiene que primero confrontar mi vida para yo poder hablarla. El primer auditorio del texto bíblico tiene que ser el corazón del expositor bíblico. Y después el auditorio que te toca predicar. Y para eso la memorización es un elemento importante, una subdisciplina. ¿Qué dice? La memorización proporciona poder espiritual. Cuando las escrituras se almacenan en tu mente, están disponibles para que el Espíritu Santo pueda recordárselas cuanto más lo necesites. ¿Se acuerdan? Escrito está. Eso estaba en el corazón de Jesús. Dice el salmista con mucha razón: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Nunca olvides esto. El texto primero tiene que tocar tu corazón antes que lo prediques. El texto tiene que tocar tu corazón antes que lo prediques.
La memorización estimula la meditación. Uno de los beneficios más subestimados de memorizar las escrituras es que provee material para meditar. Qué lindo es cuando estás en la presencia de Dios y después ese texto te lo llevas en el bus, lo meditas, o ese devocional que te duró 2 días saboreándolo y sigue siendo enseñado. Dice el salmista, oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Todo el día. Ejercicio entonces, a ver, vamos a ver. Memoricemos el texto bíblico. Salgamos de taller memorizando ese texto en el corazón. A ver, vamos rápidamente. Te doy 1 minuto para que practiques ahí con tu espejo, tú mismo. A ver, vamos, cierra tus ojos y trata de memorizar. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Vamos. Cierra tus ojos, concéntrate. Respira profundo. Ahora repítelo con sentimiento y pensando en tu propia vida. Y Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Muy bien, ahora te voy a pedir por favor atención aquí, mi querido Leo. Vamos a tener 6 minutos, pero ¿para qué? Para que en grupos de 3 y por 2 minutos cada persona de ese grupo pueda compartir su apreciación y su comentario sobre esto que está en pantalla. Donald Whitney hace una apreciación que me parece importante y graciosa a la vez, pero de suma importancia. Dice, un punto importante a considerar, imagínense que está en medio de una decisión y necesita orientación, o que lucha con una tentación difícil y necesita vencerla. El Espíritu Santo entra en tu arsenal mental, en tu gran almacén, y mira alrededor qué arma está disponible. Pero lo único que encuentra es Juan 3:16, Génesis 1:1 y la gran comisión de Yapa. No hay textos que estén memorizados en ese arsenal. Y encima son textos desde la escuela dominical. Estas son espadas excelentes, pero no fueron hechas para todas las batallas. Vamos a las aulas, compartamos en grupos de 3, solamente 6 minutos, Leo los manda por 6 y los trae por 6. Así que, vamos, disfruten de tiempo entre cada uno de ustedes. Muy bien, entonces, vamos a una aula, ¿estamos todos?
15 segundos, 14. Muy bien, entonces, lo importante es que la memorización de los textos nos permiten tener, como diría Donald Whitney, herramientas o espadas excelentes que el Espíritu Santo pueda tomar para poder enfrentar cualquier reto que tengamos delante. Ahora meditemos la palabra del Señor. Interesante, la palabra meditar siempre ha sido algo que se ha confundido, pero dice, si en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay un tipo de meditación en el que se hace todo lo posible por vaciar la mente, pero la meditación cristiana implica, ojo aquí, llenar la mente de Dios y de su verdad. La meditación es un intento de alcanzar una pasividad mental total, pero la meditación bíblica requiere una actividad mental constructiva. Qué bien de contraste, ¿no? Y dice el autor que el meditar lo relaciona con esta experiencia de colocar un té filtrante en una taza de agua caliente, que tiene que pasar un tiempo respectivo para que toda esa esencia de ese té pueda manchar toda esa agua que está en el recipiente. Dice que así es la meditación. El texto que tomes, tómate el tiempo para meditarlo. Tómate el tiempo para que ese texto se impregne en tu corazón con todas sus enseñanzas. Una buena predicación implica meditar el texto que vas a exponer ante tu auditorio. Ahora, con todo lo que hemos visto, y hemos leído y hemos memorizado, ¿qué te hace pensar por qué Esdras había preparado su corazón para inquirir de Jehová, para cumplirla, para enseñarle a Israel sus estatutos y sus decretos? Pregúntate, ¿cómo afecta mi vida actual? ¿Cómo afecta mi realidad actual ese texto? ¿Cómo afecta mi forma de ver la vida y el ministerio? Mi cosmovisión. ¿Cómo ese texto renueva, mejora, pule mi conocimiento de Dios, mi teología, mi doctrina? No solamente memorizar ese texto, sino decirlo en el auditorio, ves que el texto se impregne en mi corazón, cual té filtrante en una taza caliente con agua. Y finalmente, mis queridos coordinadores, la Biblia no fue hecha para leerla, me decía mi profesor de escuela dominical. Fue hecha para vivirla. Fue hecha para encarnarla. Fue hecha para disfrutarla en cada área de la vida. Ahora se entiende por qué Santiago cuando dice seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Y dicen que los que no hacen esto se engañan a sí mismos. ¿Puede haber expositores engañados? Y sin darnos cuenta, predicamos tanta teología de salón y no una teología más vivencial. Entender que la Biblia no es nuestro problema principal, sino más bien es cómo aplicarla en la vida cotidiana.
Es fácil decir a la gente cómo vivir siendo creyentes, pero nosotros tenemos también que agarrar y entender que el texto, cómo lo vivo en el día a día. Finalmente, ¿qué acciones vas a tomar para vivir como Esdras en estos tiempos? Para que seamos como Esdras en nuestras escuelitas, enseñándoles a otros. ¿Cuál va a ser ahora mi forma de acercarme al texto bíblico? Cada texto que te toque predicar debería transformar tu carácter. Entonces, a modo de resumen y finalizando este taller, escuchar, leer, estudiar el texto, memorizarlo, meditar en ello y aplicarlo a nuestra vida, ese gran reto que tenemos. Subdisciplinas dentro del proceso de la asimilación de la palabra en el corazón del creyente, del Hijo de Dios, y más aún de aquel que quiera pararse delante de la congregación a compartir las Escrituras, a enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Nuestro próximo taller, para ustedes, mis queridos coordinadores, va a ser la importancia de orar la palabra. Pero lo importante es entender que las palabras de mi boca, como decía el salmista, y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Comenzamos con Bones y terminaremos con Bones. Bones en su página 7 dice lo siguiente: la predicación no es la obra de una hora, sino la manifestación de una vida. Y el sermón crece porque el expositor crece. Lo voy a repetir. El sermón crece porque el expositor crece. Es poderoso porque el expositor es poderoso. Es santo porque el expositor es santo. Y está lleno de la unción divina porque el expositor está lleno de la unción divina. Interesante. Este autor nos desafía a que la espiritualidad no sea algo ausente en nuestras vidas como creyentes, ni tampoco como aquellos que estamos delante de la congregación, o de un grupo pequeño, o de un ministerio, o de una iglesia, y nos toque abrir las Escrituras y enseñarle lo que Dios quiere para ellos. Muchas gracias, mis queridos coordinadores, que Dios los guarde y que esto esté grabado en sus corazones. Gracias. Muy bien, Fernando, ¿qué tal si le damos un fuerte aplauso ahí a Fernando? Gracias por su preparación, darnos esta escalera de crecimiento hacia la asimilación, ¿no? La apropiación, hacer nuestra la palabra de Dios. Así que vamos a irlo seguro aplicando poquito a poquito. Algunos somos más fuertes en un área, otros somos más débiles en otra, pero todos necesitamos y compartimos esa pasión por las Escrituras. Bien, para terminar, pues agradecerles a cada uno de ustedes por haberse conectado. Recuerden que esperamos que a estas alturas todas las escuelitas ya estén operativas, que hayan tenido por lo menos ya una reunión con la escuelita, donde se haya orado la palabra, donde se haya escuchado uno o dos sermones cortos, donde los que predicaron hayan recibido una evaluación, y también pues que uno o dos capítulos del libro que han recibido haya sido discutido en la escuelita. ¿Está bien? Algunos todavía, en algunos países nos falta todavía llevar el libro físico, y estamos tratando de ver cómo suplimos, pero para la gran mayoría creo que todos ya hemos recibido el libro hasta aquí. El próximo mes, recuerden, este fue una excepción de hacerlo el cuarto sábado, pero realmente nos reunimos los terceros sábados. El próximo mes, el tercer sábado, tenemos una reunión para todos los participantes. ¿Está bien? Esta es una reunión solo para coordinadores,
El próximo mes, entonces, va a ser para todos los participantes de las escuelitas. Así que sigamos, pues, el trabajo fielmente. Recuerden que si tuvieran alguna dificultad, algún problema, cada uno tiene un facilitador que está bajo tu cuidado, bajo tu supervisión. Entonces, no queremos que te sientas solo en el ministerio. Si tuvieras algún problema, alguna dificultad, pues por favor, no dudes en contactar, ¿no? Al facilitador que está acompañándote, entonces, como un mentor en este proceso. Muy bien, eso sería todo, queridos amigos. Un fuerte abrazo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que tengan un lindo fin de semana. Chao con todos. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Cuídense. Bendiciones a Muchas bendiciones a todos. Cuídense. Gracias. Saludos. Gracias, muchas gracias. Dios les bendiga. Buenas tardes, bendiciones. Hey. Chao con todos. Lindo verles. Saludos, hermanos. Dios les bendiga. Ya, Carlitos. Chao, Carlitos. Carlitos despidiéndose por el WhatsApp.